Hola chicos y bienvenidos a Telehistoria. Seguimos con nuestro temario de segundo de la ESO y lo hacemos con un nuevo rey de los llamados Austrias Menores, Felipe IV. ¿Estáis preparados? Pues comenzamos. Felipe IV, al igual que pasaba con su predecesor Felipe III, fue un rey bastante desentendido de las labores de gobierno. También las dejó en manos de validos y él se dedicó en sus cosillas: fiestas, cacerías y conquistas amorosas. Se piensa que pudo tener un total de 43 hijos. Que fuera un poco fiestero o que no estuviera muy por la labor de gobernar no quiere decir que fuera un rey ni mucho menos tonto o que fuera un rey inculto. Nada más lejos de la realidad. Era una persona bastante inteligente y fue mecenas de grandes artistas como los pintores Velázquez o Rubens. Entonces yo soy guapa. Sí, ¿verdad que yo soy guapa? Bueno, soy guapa, ¿verdad que? Normal. Nació en mi tierra, en Valladolid, en 1605 y ocupó el trono de España y Portugal desde 1621, cuando muere su padre, Felipe III, hasta su muerte en 1665. Su reinado de 44 años va a ser el más largo de todos los Austrias y va a ser uno de los más largos de la historia de España. Al igual que su padre, como hemos dicho, deja las labores de gobierno en manos de validos. Ya sabéis, esta especie de primeros ministros que hacen como si dijéramos de presidentes del gobierno en vez de el rey. Y el más importante de estos va a ser Gaspar de Guzmán, conocido como el conde duque de Olivares. ¡Ahí está! Increíble. ¿Qué es ese? El reinado de Felipe IV no empieza muy bien, puesto que coincide con una etapa de crisis general en toda Europa, pero que afecta más todavía a España por una serie de causas concretas que se dan en nuestro país y no en el resto. Por una parte, España gastaba muchísimos hombres y muchísimo dinero en intentar mantener su imperio. Teníamos un imperio gigantesco y mantenerlo a salvo de aquellos que querían acabar con él y que nos atacaban nos costaba mucho dinero y muchos hombres, por lo cual era una sangría constante. Bueno, anda, toma algo de dinero. No, no me hace falta tu compasión ni tu dinero. Normalmente cuando se dice eso no se coge el dinero. ¿No se coge? Por otra parte, es una época en la que hay peste, hay enfermedades y hay malas cosechas, lo que hace que se produzcan momentos de hambre en los reinos hispánicos. Bailo para ahuyentar el hambre, muevo los pies para que el estómago no se ponga de luto. Además, todo este gasto por mantener el imperio, que decimos que era muy grande, se podía sostener gracias a que en América se encontraron minas de oro, pero sobre todo de plata, gigantescas. Por ejemplo, la mina del Potosí. Si todavía las señoras mayores y los señores mayores dicen ¡ay, este niño que vale un Potosí! Eso se dice porque era una montaña que estaba por dentro llena de plata, ¿vale? Mira la niña preciosa, y de buena, y de simpática, vale un Potosí. Esta expresión popular tiene su origen en Potosí, una villa de Bolivia que tenía la mina de plata más grande del mundo. La riqueza de estas minas que explotaron los españoles en el siglo XVI era tan grande que Miguel de Cervantes, en su obra Don Quijote de la Mancha, acuñó la expresión vale un Potosí para aludir a algo que vale una fortuna. La plata que se extraía en la villa de Potosí era solo una parte de la gran cantidad de metales preciosos que se trajeron del Nuevo Mundo. Según crónicas de la época, más de 200.000 kilos de oro y unos 20 millones de kilos de plata arribaron al puerto de Sevilla desde América.
esas minas, como la de Potosí o la de Zacatecas, de plata, hacían que España fuera inmensamente rica. Traíamos plata, plata, plata y plata de América y con ello podíamos financiar todas estas guerras para mantener el imperio. ¡Me sobra el dinero! ¿Cuál es el problema? Cuando se muere la gallina de los huevos de oro, o en este caso diríamos la gallina de los huevos de plata. Se ve como a partir del reinado de Felipe IV, aunque de antes ya se veía un poco, van descendiendo las remesas de plata que llegan de América. Cada vez se extrae menos plata. Parece que se va poco a poco agotando el filón de la plata. Se van agotando las minas de plata en América. ¿Qué pasa? Que gracias a la plata nos estamos manteniendo. Cuando empieza a escasear la plata, pues España no tiene suficiente dinero y entra en una crisis enorme. Ante esta situación de decadencia, el conde duque de Olivares, que estaba como valido de Felipe IV, va a intentar llevar a cabo reformas para mantener la hegemonía de España en Europa. Hegemonía quiere decir que era el país más importante y más poderoso de Europa. En este momento decir que eres el más poderoso de Europa es lo mismo que decir que eres el más poderoso del mundo. Por lo cual, ya os digo, desde Felipe II hasta Felipe IV, España va a ser la potencia más importante de Europa y por ende del mundo. ¿Qué va a hacer Olivares para intentar mantener esta hegemonía de España? Por una parte, va a intentar limpiar de corruptos la corte y las administraciones. ¿Cómo lo hace? Empieza dando ejemplo y juzgando a los mandatarios del reinado anterior. Nuestro amigo, el duque de Lerma, fue juzgado y, como bien me contasteis, como le habían hecho cardenal, no le pudieron condenar, pero sí que le multaron y le desterraron. Se fue a Tordesillas y poco después ya murió. Pero bueno, hubo un castigo contra este hombre que sabemos que había sido un gran corrupto. También contra su hijo, el duque de Uceda, que le había sucedido cuando se retira como valido el duque de Lerma. El duque de Uceda se pone como valido y este también hizo de las suyas. Pues este también acaba 2 veces en la cárcel. Y Rodrigo Calderón, que este era el compinche de Lerma. De hecho, fijaos, Lerma si era crack, que hacía de valido, pero él no hacía de valido, sino que tenía otra persona para hacer de valido por él, mientras que él se dedicaba pues a sus cosas. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Este sí es mi ídolo! Y este señor era Rodrigo Calderón. Este directamente va a ser ejecutado. Por otra parte, intenta hacer un banco nacional. ¿Para qué? Para que cuando necesite dinero la corona, cuando España necesite dinero, pues que se pueda financiar a través de este banco y no tengamos que pedir dinero a prestamistas extranjeros que lo ponían a unos intereses tremendos. Lo que hacían entonces era arruinar a España. Por otra parte, Olivares va a intentar que el conglomerado de reinos que componían la monarquía hispánica se convirtieran en un verdadero Estado nacional. ¿Cómo? Pues haciendo que todos tuvieran las mismas leyes y tuvieran los mismos impuestos, que tuvieran que pagar los mismos impuestos, fueran del reino que fueran, ¿vale? Lo que pasa es que esto, como veremos, va a ser muy complicado porque va a haber los que pagan menos o los que son privilegiados en cuanto a las leyes, no van a querer que esto cambie, ¿vale? Pero esto ahora lo veremos. Por último, intenta crear un ejército común de todos estos reinos, en el cual cada uno contribuya, cada reino, según su poder y su población. Es decir, si Castilla tiene más población, pues aporta más soldados. Si Nápoles tiene menos población, pues menos soldados. Si Aragón es más rica, pues aporta más dinero. Si Castilla es más pobre, pues aporta menos dinero. Como os decía antes, aunque las ideas de Olivares eran buenas para el país, para poder sacar al país de esta crisis y crear un verdadero Estado nacional, no va a conseguir aplicar prácticamente ninguna de ellas, debido a la fuerte oposición, sobre todo de los reinos periféricos, que por ejemplo, pagaban menos impuestos, tenían sus propios fueros, es decir, tenían leyes que eran más beneficiosas que las de, por ejemplo, Castilla, y no iban a permitir que les quitasen esos beneficios o esos privilegios que tenían. ¡Yo por ahí no paso!
Como os digo, estaban acostumbrados a que Castilla fuera la que pagase la fiesta. La mayoría del peso lo llevaba Castilla en cuanto a pagos. También es verdad que Castilla era la que más poder tenía a la hora de decidir. Por lo cual decían, mira, nosotros queremos que sigan las cosas como hasta ahora y no tener que pagar más aunque nos deis más poder de decisión. Esta oposición va a derivar incluso en levantamientos y rebeliones. Os traigo amor. ¡Nos trae amor! ¡Que no se escape! ¡Rompedle las piernas! Entre los cuales los más destacados van a ser en Cataluña y en Portugal, que van a provocar la independencia en Cataluña de manera momentánea y en Portugal de manera definitiva del resto de la monarquía hispánica. En el caso de Cataluña, se niegan a participar en la unión de armas. Dicen, no vamos a dar ni soldados ni dinero. Y además se van a aliar con el rey de Francia y van a luchar contra el ejército castellano de Felipe IV. En 1641 les derrotan a los castellanos y se independizan, pasando a estar bajo la protección de Luis XIII de Francia. También os digo que al poco tiempo se van a dar cuenta de que viven peor con Luis XIII de Francia que con Felipe IV de España, que las condiciones en las que les tiene Luis XIII son peores que las que tenían antes. Sea como fuere, 10 años después, en 1952, Felipe IV, con su ejército y después de una serie de batallas, consigue rendir Barcelona y que vuelva Cataluña a formar parte de la monarquía hispánica, por lo cual este primer intento de independencia de Cataluña dura escasamente 10 años e independientes no van a ser en cuanto a que van a estar en el ámbito o van a estar bajo la influencia de Francia. En el caso de Portugal, animados por las revueltas en Cataluña, pues también se van a rebelar, van a poner a la gobernadora de Felipe IV en la frontera de Portugal con Castilla y van a proclamar al duque de Braganza rey de Portugal con el nombre de Juan IV, este señor que veis aquí arriba. Los intentos posteriores de Felipe IV por recuperar Portugal no van a tener fruto, porque los ejércitos de Felipe IV van a ser derrotados por los portugueses y al fin, en 1668, su hijo Carlos II, el llamado el Hechizado, va a reconocer la independencia de los portugueses y los caminos de España y Portugal no se van a volver a unir. En cuanto a la política exterior que sigue Felipe IV, es decir, cómo actúa con el resto de países de su ámbito, al contrario de su predecesor, que lo que intentaba es mantener la paz con los países de su entorno, él lo que va a hacer es intentar que España vuelva a tener un papel hegemónico en Europa y para eso va a intentar meterse en todos los charcos que pueda. Es decir, se acaba con la política pacifista de su padre y él lo que hace es meter las narices en todos los lados. Una política intervencionista. En Holanda, que sabemos que su padre había firmado la tregua de los 12 años, cuando se cumple esta, que es justo cuando llega Felipe IV al poder, no la renueva. Y continúa la guerra. Al principio hay triunfos de España, pero Francia se mete por el medio a fastidiar a España y a ayudar a los holandeses, por lo cual la guerra comienza a decantarse a favor de los holandeses. Todo ello concluye en 1648 cuando se firma la Paz de Westfalia, por la cual Felipe IV reconoce la independencia de Holanda. Por otra parte, con Francia se comienza otra guerra a partir de 1635 y a partir de 1640 los reveses para los ejércitos de Felipe IV son constantes. Aún así, no se digna firmar una paz que si lo hubiera firmado antes hubiera sido mejor, y va a continuar la guerra hasta 1659, cuando firman la paz con el Tratado de los Pirineos, en el cual
se cede Artois, que está en la zona de Francia, y el Rosellón, que está por encima de Cataluña, se ceden esos territorios a Francia. Bueno chicos, con esto hemos terminado con Felipe IV. En la próxima clase veremos a Carlos II el Hechizado. Espero que os haya gustado y os espero en el siguiente vídeo. Un abrazo, adiós.